Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, después de este mensaje comercial damos paso a nuestra siguiente entrevista que tiene que ver con un tema muy doloroso. Mientras el Colegio de Médicos del Ecuador, por ejemplo, ha pedido una emergencia, que se decrete la emergencia en el sistema de salud a raíz de la muerte de 12 bebés del Hospital Universitario de Guayaquil, el gobierno a través de su vocera, Carolina Jaramillo, ha desmentido que existe un pico de fallecimientos de recién nacidos en este hospital público y en la rueda de prensa o en su habitual reunión que tiene con los medios en Carondelet, ella se refirió a la muerte de apenas dos de los 12 bebés, quienes dijo que habían fallecido por causa de esta bacteria. Mencionaba que son dos recién nacidos a quienes se les identificaba que tuvieron esta bacteria, la Klebsiella pneumonia. Los dos fallecen por estas circunstancias y decía que la cifra de los 18 que se dieron inicialmente fue los 18 bebés que estaban en cuidados intensivos. De todas maneras, el hospital sí que mencionaba de la cifra de 12 bebés fallecidos. Incluso la misma fiscalía abrió una investigación para ver qué está sucediendo en el hospital. Ha habido ya cambios, por ejemplo, se cambió a la gerente de este hospital, al gerente de este hospital, y se mencionaba que va a tener un gerente naval. Van a hacer algunos cambios administrativos también en la zonal que estaba a cargo de este hospital. También se cambiaron las cabezas y bueno, esperemos que con estas investigaciones y también la Asamblea está haciendo lo suyo, pues haya cambios. De todas maneras, la hipótesis es que en el hospital no existían insumos suficientes. Incluso se mencionaba, y lo dijo el alcalde Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil, que lo que pasó es que se estaban reutilizando las cánulas de oxígeno, cánulas que cuestan $4 y que eso podía haber quizás evitado estas muertes. Bueno, no sabemos realmente qué sucedió. Lo que sí sabemos es que hay una crisis en el sistema de salud desde hace rato, desde hace más de una década provocada por la corrupción. Hay casos que se están dando en la justicia, muchos otros que no se han dado, pero que se han destapado. También la injerencia política en los hospitales y que se ha agravado además, lamentablemente, desde 2023, cuando asumió el presidente Nova, porque se redujo el presupuesto para salud en más de 260 millones, que pasó, por ejemplo, de un presupuesto de 3.219 millones en 2023 a 2.798 millones. Es decir, menos plata para cubrir todas las necesidades. ¿Y cómo se logra? Han pasado diversos ministros de salud, de una inestabilidad dentro del sistema de salud que, bueno, es alarmante. Empecemos hablando sobre la muerte de los 12 neonatos, de los 12 bebitos que no sabemos si es que realmente los atacó esta bacteria, pero que es muy probable. Vamos a conversar enseguida con Marcelo Aguilar, médico epidemiólogo, quien está con nosotros en la cabina de Radio Sucesos. Marcelo, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿qué podemos decir de estas hipótesis que se dan? Reutilizar cánulas de oxígeno que supuestamente son para estabilizar la vida de recién nacidos y que terminan contaminadas por esta bacteria, la Klebsiella pneumonia, y que esto puede haber causado su muerte. ¿Qué podemos decir de esas hipótesis que se manejan, que se han negado de manera oficial, pero que están ahí? Buen día, Verónica. Primero yo quisiera poner esto en contexto. Este evento de mortalidad de neonatos es un capítulo más de la crisis de salud del país y es consecuencia de todo este descaso que hay, de la crisis, la falta de medicamentos, la falta de insumos, la falta de personal que no se está diciendo. Eh, la atención a los neonatos es una situación extremadamente delicada. Los neonatos son criaturas que nacen inmunológicamente muy frágiles y muy débiles y están sujetas pues a infecciones que pueden adquirir incluso durante el parto, durante las salas de atención. Y estas salas de atención, las salas de terapia intensiva, requieren de una cantidad de herramientas, de insumos y de manejo extremadamente delicado. Esto es manejado a través de las comisiones de infección hospitalaria o de infecciones de atención a la salud. Deben haber en los hospitales organismos de regulación, de optimización de antibióticos. La primera Ujú. pregunta es, ¿el hospital universitario tenía comisión de infección hospitalaria?
No se ha dicho Esa es la nada. primera respuesta que tenía que Así es. dar. Pregúntenle a la comisión cómo está esa situación. Sin embargo, la ignorancia es atrevida. Sale un gobernador a decir Que todo es adefesios. impecable, ¿no? Todo está lindo, todo está impecable. ¿Cómo será que él conoce los procedimientos de bioseguridad? ¿Cómo alcanza a ver la esterilidad bacteriana? No, es tremenda. Ese es uno de Una los... cosa es tener instalaciones limpias, pero otra cosa es el manejo, ¿no? Que se da a los insumos, a todo en general. Puede parecer limpio, pero si hacemos el examen microbiológico, capaz que no está tan limpio. Estas bacterias están en estos ambientes, pero generalmente la mortalidad y la infección neonatal, la infección intrahospitalaria siempre va a mostrar que hay una falla en los sistemas de bioseguridad, en el manejo de cómo el personal de salud está manejando estas distintas normas de bioseguridad, en el mantenimiento de los insumos, Verónica. No sabemos exactamente lo de las cánulas, está todo confuso. Puede pensarse que es una hipótesis Pero factible. si no hay instrumentos, si no hay elementos nuevos, muchas veces el personal de salud tiene que acudir a desinfectar los otros y a reutilizar cuando el fabricante dice que deben ser para una sola utilización. Algunos elementos de esos pueden ser reutilizados, pero otros tienen que ser nuevos. Por ejemplo, el caso de las cánulas, no. No, hay algunos de estos elementos que no deben ser, no pueden ser reutilizados. Entonces, es un elemento extremadamente complejo. La ecología de este tipo de salas es complicada. Existen bacterias que están allí, pero un uso adecuado y racional siempre va a reducir o evitar la muerte neonatal. Nos dicen que algunos han sido desnutridos. ¿Qué es lo que está pasando? Preguntemos si las madres de estos neonatos que murieron tuvieron control prenatal. Claro. Hicieron 7, 8 controles prenatales. ¿En qué condiciones llegaron? En definitiva, lo que esto muestra es una falla del sistema dramático y además una condición social con la que están llegando cada vez en peores condiciones las madres a dar a luz y los neonatos pues cada vez son más Doctor frágiles. Aguilar, antes de ir al tema más macro, quería centrarme un poquito más en este tema de esta hipótesis que se maneja por esta bacteria, esta Klebsiella pneumonia. ¿Qué tan tratable es? Porque hay quienes dicen es una superbacteria, ¿no? Que a veces no hace nada si es que se le dan antibióticos y en este caso tratar a un bebito recién nacido con antibióticos, ¿qué tan buen pronóstico podría tener si es Siempre que es delicado. trae esta bacteria? No solamente esta, hay otras infecciones intrahospitalarias como puede ser Echerichia coli, Klebsiella pneumoniae, estafilococos dorados, que son los que más afectan, especialmente a los más frágiles inmunológicamente. Es delicado, es delicado. Un neonato con una infección de estas siempre tiene un pronóstico complicado. La probabilidad de mortalidad es bastante alta. Pero sí, hay antibióticos con los que se pueden utilizar, que se pueden superar estas. Entonces, mientras más alta sea la calidad del servicio, menos riesgo tiene de tener una infección hospitalaria y si adquiere la infección tiene mayor probabilidad de sobrevivencia. Pero en las condiciones que estamos, no hay los antibióticos adecuados, no hay normas de bioseguridad, no hay personal adecuado. Los neonatos son productos de madres que llevan en extremo estado de vulnerabilidad, pues es un conjunto que se va a reflejar en la mortalidad de neonatos, desde luego. Hay un dato que da el viceministro de Gobernanza del Ministerio de Salud, Bernardo Darquea, quien estuvo en la comisión de la Asamblea, informó a esta Comisión de Protección Integral a Niños y Adolescentes que entre enero y agosto, y es un dato que me espeluznó realmente, no sé qué tan normal puede hacer esto, pero entre enero y agosto, escuchen bien esto, en el Hospital Universitario de Guayaquil murieron 75 recién nacidos, bebés de hasta 28 días de vida por diversas causas. La cifra total que da son más de 600 neonatos que fallecieron en todo el país, pero solamente en el hospital universitario, 75 recién nacidos. De acuerdo al detalle que entregó esta autoridad, las principales causas fueron las siguientes: inmadurez o prematurez extrema, 22 casos; nacimiento pretérmino, 19; dificultad respiratoria, 15; sepsis bacteriana, 7; insuficiencia respiratoria, 4; asfixia y coagulación intramuscular, 2 casos; cardiopatía congénita, 1; hemorragia pulmonar, 1; y malformación congénita, 1; y paro cardíaco, 1. ¿Qué tan normal podría ser una cifra de 75 recién nacidos entre enero y agosto, 600 a nivel nacional? Imagínense, es casi el 11%, solamente en el hospital universitario.
Entonces hay que, Medicina. claro, claro, el hospital universitario que no es el hospital que más atiende en el país, pero solamente un hospital acumula casi el más del 11% de porcentaje de todos los fallecidos a nivel nacional. Hay que ponerle muchísima atención. Por supuesto. Ahí es auditoría médica, hay que mirar todas las causas, todos los determinantes, hay que estudiar a profundidad. Lo que me pregunto es, ¿cómo esperan que fallezcan 75 niños y no empiezan a hacer la investigación cuando hay 5 o 6? Así Ahí hay es. negligencia, ahí hay negligencia. ¿Qué es lo que marca mucho de la gestión de este momento? La negligencia y la incompetencia. ¿Por qué se da esto? ¿Qué está pasando? Mire, si es que vemos en perspectiva desde que comienza el gobierno del presidente Noboa en noviembre del año 23, estamos saliendo de la pandemia. En el gobierno del presidente Lazo, lo más relevante fue la vacunación eh, y el control de la pandemia, Ujú. que a la larga serían la única acción reconocible del gobierno del presidente Lazo. Pero durante ese periodo se hace un esfuerzo por el control de la pandemia, hay una vacunación exitosa, hay un acuerdo público-privado que funciona bastante bien Contra COVID, pero ¿qué pasa con las otras contra el COVID. infecciones Pero de otras el efecto de enfermedades? la pandemia va a Ah, debilitar todos los otros programas de control de enfermedades, desgasta el sistema de salud, ujú. desgasta al personal de salud. Eso es un efecto enorme. Y hay al menos tres efectos enormes en la pospandemia. El incremento de enfermedades transmisibles producto de la Claro. disminución de acciones de control, el agravamiento de enfermedades crónicas, las personas que tenían diabetes, hipertensión, cardiopatía, enfermedades del colágeno, se agravan esas enfermedades. Y los pacientes crónicos, especialmente de cáncer, de insuficiencia hepática, insuficiencia renal, se agravan y aumenta la mortalidad de esos casos. Y un elemento que no se ha valorado de forma suficiente es el efecto de la salud mental. Ah, sí. El efecto de la pandemia directo, la gente pierde trabajos, pierde familiares, viene una crisis económica y también un efecto del propio virus. Más o menos 30% de personas que sufrieron COVID en el Ecuador van a tener trastornos mentales, insomnio, ansiedad, cansancio. Algunos hacen psicosis. El efecto de salud mental es enorme y más o menos Causa del COVID. 30% por el efectos del virus. Increíble. Por efectos del virus se produce eso. Entonces, eso no está dimensionado. Si suma además de eso a la violencia, el efecto es inmenso. Pero desde que toma el gobierno el presidente Correa, perdón, el presidente Noboa, empieza una debacle. Estamos en pleno fenómeno del Niño, en el invierno de la costa del año de noviembre y diciembre del 23 y comienzos del 24. Le nombran a un oncólogo para enfrentar el fenómeno del Niño. ¿Qué sucede en el año 2025? El Ecuador tiene una epidemia de dengue de 61.000 casos. Es la Wow. peor epidemia desde 1988. No hay un plan de acción, no hay una respuesta. Durante ese mismo periodo, varias asociaciones de enfermos renales denuncian el fallecimiento de más de 1.000 personas por falta de atención. Wow. 2024. Viene el 2025. Epidemia, sigue la epidemia de dengue. Seguimos en el 25 y ya tenemos 30.000 casos. 30.000 casos. Y todavía queda buena parte del año. Viene el escándalo de la tosferina, de la Viene leptospirosis. tosferina, viene fiebre amarilla, Fiebre los dos amarilla. causados por reducción de las coberturas de vacunación. Qué complejo. Viene la situación de leptospirosis, los niños de Taisha, recordemos. Y ahora estamos con muerte neonatal. 5 ministros totalmente inadecuados, totalmente impropios en sus perfiles profesionales. Tuvimos hasta un abogado que es un hombre que está en la cuestión financiera, en la cuestión económica, y que sigue influyendo de forma determinante tanto en el IES como en el Seguro Social, Claro, está como en metido. el Ministerio de Salud. Ujú. Y entonces, incompetencia. Tenemos autoridades incompetentes, incapaces de entender Inestabilidad este también proceso. de las cabezas de A las instituciones. promedio de 4 meses por ministro, la falta de financiamiento, que es el mayor determinante para la crisis que tenemos en estos momentos, la corrupción que
A veces es un justificativo. En algunas zonas es claramente identificable. Hay zonas focalizadas tomadas por grupos irregulares, por Así es. grupos mafiosos. Fíjese que el penúltimo ministro, el doctor Sánchez, sale por amenazas directas cuando Qué tratan de complicado. hacer ajustes. Bueno, ha habido asesinatos de directores de hospitales. Eso ya Sí, de por sí debería alarmarnos, ¿no? totalmente. Entonces, la salud pública del Ecuador vive uno de los peores, de las peores crisis, quizás comparables a las del fenómeno del niño del año 97-98. Los colegios de médicos piden que se declare en emergencia el sistema de salud. ¿Debería hacerse eso? Va más allá que una emergencia. Primero, yo creo que hay que hacer un catecismo de sensibilizar frente a los derechos constitucionales consagrados en el Ecuador frente a la salud. La salud es un derecho constitucional. El financiamiento a la salud es una obligación del Estado que está incumpliendo. El país ha evolucionado, ha aumentado la población, aumentaron las necesidades de salud en la pospandemia. Tenemos poblaciones cada vez de adultos mayores más amplias que requieren Claro, atenciones mayores. El presupuesto tiene que incrementarse. qué complejo. El personal tiene que incrementarse. Entonces, primero, creo que hay que poner en la agenda pública a la salud como una prioridad. Recordemos que la violencia general que vive el Ujú. país por este estado, también causa efectos enormes en la Por salud. supuesto. Eh, Reduce la atención de salud, hay zonas a las que no se puede entrar, que no se puede vacunar, que no se Ujú. pueden hacer acciones de promoción porque son zonas violentas. La gente no va a muchas unidades de salud por miedo. El estrés que causa eso está generando también condiciones totalmente Dos pandemias, adversas. ¿no? Que estamos viviendo, tema de inseguridad, violencia y tema de la salud. Lamentablemente, Marcelo, tenemos que terminar. Yo quiero agradecerle por estar aquí con nosotros y darnos una visión más amplia de esto que está ocurriendo, que es la crisis del sistema sanitario a propósito de la muerte de estos 12 bebés, que ojalá estas dolorosas muertes no queden, que no sean en vano, que sea para hacer cambios grandes, para seguir hablando en el debate del tema de salud y de los cambios urgentes que tienen que hacerse. Permítame un pequeño colofón. Es importante poner la agenda política en salud, garantizar el financiamiento, convocar una comisión racional y retomar planes que ya existen como el Plan Decenal de Salud. Hay que racionalizar la gestión de salud con gente competente y con compromiso en función del marco legal que tiene el Ecuador. Gracias al doctor Marcelo Aguilar, médico epidemiólogo. Hablamos del sistema de salud, de la crisis del sistema de salud a propósito de la muerte tan lamentable de 12 bebés del Hospital Universitario de Guayaquil. Vamos y volvemos enseguida para conversar con Andrea Bernal, periodista ecuatoriana que está en Colombia. Vamos a hablar también de un tema que tiene de luto nacional a ese país vecino. Volvemos.